Me llamo Pilar García, tengo 78 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde es capaz de llegar una mujer cuando es traicionada por el hombre que amaba? ¿Te has preguntado alguna vez si existe justicia divina para quienes destruyen a una familia entera? Lo he vivido en carne propia, al igual que mis nietos. Mi marido nos abandonó a mí y a mis 5 hijos pequeños para irse a vivir con su patrón viudo, el dueño de la granja más próspera de la región. Pero hoy, a los 78 años, puedo decir que la vida tiene sus maneras de ajustar cuentas. Esta es la historia de un abandono, de una mujer que tuvo que convertirse en hierro para no romperse, y de cómo el destino tiene sus sorpresas. Si alguna vez has experimentado el dolor del abandono, si alguna vez has sentido que el mundo se te derrumbaba, quédate conmigo. Porque esta historia te afectará de maneras inesperadas. Era 1965 cuando conocí a Esteban Castillo. Yo tenía solo 19 años, él 25. En aquel entonces, Mendoza aún respiraba el dulce aire de las tradiciones ancestrales. Las calles de tierra empolvaban nuestros vestidos de domingo, y el olor de las empanadas de mi madre se mezclaba con el aroma a uvas maduras que llegaba de los viñedos vecinos. Esteban era el capataz de la hacienda San Miguel, la finca más imponente de la región, propiedad de la familia Castro durante 3 generaciones. Era un hombre alto, de hombros anchos, con la firmeza de quien había trabajado la tierra desde niño. Tenía las manos callosas, pero al rozar mi rostro, la sentía como seda pura. Nos conocimos en la fiesta de la cosecha de 1965. Llevaba un vestido azul cielo que mi madre había cosido con cariño, bordado con florecitas blancas. Recuerdo el eco de las guitarras en la plaza, los niños corriendo entre los puestos, el olor a carne asada impregnando el cálido aire nocturno. Esteban me invitó a bailar mientras tocaban un tango melancólico. Señorita, dijo, permítale a este humilde trabajador el honor de bailar con la dama más hermosa de la fiesta. Su voz era profunda y cautivadora. Cuando me tomó de la cintura, sentí mariposas en el estómago y el corazón me latía con fuerza como si fuera a salírseme del pecho. Bailamos hasta tarde esa noche, y cuando me llevó a casa, la luz de la luna teñía de plata las hojas de las vides que crecían contra la pared. Me besó en la frente y dijo, Pilar, serás mi esposa. Puedes estar segura de eso. Y así empezó nuestra historia de amor. Salimos 2 años. Esteban me recogía todos los domingos después de misa. Siempre con una flor que había recogido por el camino, a veces una rosa silvestre, otras una ramita de jazmín que perfumaba el aire. Caminábamos por la ciudad, hablando de nuestros sueños. Él quería tener su propia propiedad algún día, criar hijos que conocieran el valor del trabajo honesto. Yo soñaba con ser madre, con hacer de nuestra casa un hogar lleno de amor y risas. En marzo de 1967, nos casamos en la iglesia de San Vicente. Fue una boda sencilla, pero llena de alegría. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, mientras mi padre, orgulloso, le entregaba mi mano a Esteban. El vestido de novia era el mismo que mi abuela había usado décadas antes, un delicado encaje, amarillento por el tiempo, pero aún tan hermoso como una oración. La fiesta se celebró en el patio trasero de la casa de mis padres. Las vecinas trajeron empanadas, locro y humita, y los hombres se encargaron del asado. Bailamos hasta el amanecer, al son de tangos y chacareras, mientras el vino local alegraba el corazón de todos los presentes. Alquilamos una casita en la calle San Martín, con solo 2 habitaciones, pero que nos pareció un palacio. Las paredes eran de adobe y en invierno se agrietaban por el frío de la montaña, pero Esteban siempre encontraba la manera de tapar las grietas. Teníamos pocos muebles, una cama de hierro que crujía con cada movimiento, una mesa de madera que él mismo había hecho, 2 sillas desparejadas y una estufa de leña que calentaba toda la casa, pero éramos felices. Dios, qué felices éramos. Nuestro primer hijo, Miguel, nació en diciembre de 1967, cuando las uvas estaban maduras y el aire olía a celebración. Recuerdo el día del nacimiento como si fuera ayer, el dolor insoportable, el sudor que me corría por la cara y Esteban paseándose nervioso por el patio, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando la partera anunció, «Es un niño», oí su grito de alegría afuera. Miguel era la viva imagen de su padre, los mismos ojos oscuros y profundos, la misma mandíbula cuadrada. Esteban lo alzaba y decía, «Este va a ser el mejor vaquero que Mendoza haya visto jamás». Y yo reía, negando con la cabeza. 2 años después llegó Rosa Elena, nuestra niñita de ojos tan verdes como los míos. Luego Carlos Andrés,
en 1971. Ramón Sebastián, en 1973, y finalmente, Nuestra Pequeña Esperanza, en 1975, 5 hijos en 8 años, nuestra pequeña casa transformada en un hervidero de vida y ruido. En aquel entonces, Esteban se ganaba bien la vida en la finca San Miguel. Don Rodolfo Castro, el patrón, le confiaba todo, desde la selección de las semillas hasta la negociación con los compradores en Buenos Aires. Esteban regresaba a casa con la ropa impregnada de olor a tierra y sudor honesto, pero siempre con una sonrisa en el rostro y alguna noticia que compartir. Hoy don Rodolfo me dijo que me dará una parte de las ganancias el año que viene, dijo una noche mientras yo calentaba sopa. Si Dios quiere, pronto podremos comprar nuestro propio terreno, Pilar. Creí en él, creí en nosotros. Nuestras noches se llenaban de conversaciones sobre el futuro, del llanto y la risa de los niños, del calor de nuestros cuerpos entrelazados bajo las mantas de lana que mi madre nos había tejido. Los domingos, todos íbamos a misa a la iglesia de San Vicente. Después, paseábamos por la plaza central, donde los niños corrían entre los jacarandas en flor mientras Esteban y yo charlábamos con nuestros vecinos. Fueron momentos sencillos pero significativos. Durante las fiestas tradicionales, la fiesta de la vendimia, el día de la tradición y la Pascua, nuestra casa se transformaba. Pasaba días preparando platos tradicionales, empanadas mendocinas rellenas de carne y aceitunas, locro cremoso que abrigaba las noches frías, sopaipillas doradas que los niños devoraban aún calientes. Todo empezó a cambiar en el invierno de 1976. Don Rodolfo Castro falleció repentinamente, víctima de un infarto fulminante. El velorio se celebró en la propia finca, y todo el pueblo acudió a despedir al hombre que había dado trabajo a tantas familias durante décadas. Recuerdo aquella fría tarde de julio, con el viento cortante que bajaba de las montañas. Esteban regresó a casa cabizbajo, con las manos temblando no solo de frío, sino también de preocupación. Pilar, dijo, sentándose pesadamente en la silla de la cocina, don Rodolfo se ha ido. Ahora no sé qué será de nosotros. La viuda, doña Florencia Castro, se hizo cargo de la finca. Tenía 45 años, era una mujer elegante, educada en Buenos Aires, que siempre había vivido en la capital y solo venía a Mendoza de vacaciones. Tras el fallecimiento de su esposo, decidió quedarse y administrar la propiedad ella misma. Al principio, parecía una buena noticia. Esteban seguía como capataz, y ella parecía confiar en su trabajo. Pero pronto noté que algo era diferente. Mi esposo empezó a llegar tarde a casa, siempre poniendo excusas sobre reuniones que se alargaban, planes que no podían esperar. Doña Florencia quiere modernizar la finca, explicó. Necesita a alguien que conozca bien el terreno y pueda guiarla. Es una gran responsabilidad, Pilar. Intenté creerlo, pero una mujer siente estas cosas en el corazón. Había algo en la forma en que él hablaba de ella, una especie de deferencia exagerada, un brillo diferente en sus ojos cuando mencionaba su nombre. Los cambios fueron sutiles al principio. Esteban, quien siempre había sido un hombre sencillo, empezó a cuidar más su apariencia. Se compró una camisa nueva, azul marino con botones de nácar, y empezó a usar un perfume barato que compraba en la farmacia local. ¿Por qué tanto lujo, Esteban?, le pregunté una mañana, viéndolo arreglarse en el espejo roto de nuestro dormitorio. Una persona tiene que presentarse bien en el trabajo, mujer. Doña Florencia viene de la capital, está acostumbrada a otras cosas. Se me hizo un nudo en el estómago, pero me tragué la angustia. Las reuniones nocturnas se hicieron más frecuentes. Esteban se iba después de cenar y regresaba de madrugada, con el aliento a vino y sus excusas cada vez más elaboradas. Estamos planeando plantar una nueva variedad de uva, dijo. Doña Florencia trajo plántulas especiales de Francia. Es un proyecto muy importante. Nuestras conversaciones se volvieron dispersas, mecánicas. Cuando intentaba contarle sobre el Día de los Niños, las travesuras del pequeño Ramón o las calificaciones de Rosa Elena en la escuela, solo murmuraba respuestas monosilábicas, con la mente claramente en otra parte. Nuestras noches de amor, antes frecuentes y llenas de cariño, se volvieron raras, frías, casi obligatorias. Me sentía como si estuviera durmiendo con un desconocido. Una noche de septiembre de 1976, ya no podía hacer la vista gorda. Esteban había llegado de la granja. Con una mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa, un tono de rosa que jamás usaría. Cuando lo confronté, su reacción fue furiosa. «Te estás volviendo loca, Pilar». Era arcilla, tierra.
No entiendes nada del trabajo del campo, pero yo lo sabía. Una mujer siempre sabe. Si estás viendo el video y te gusta esta historia, dale, me gusta, y suscríbete al canal. Compartir estos recuerdos es doloroso, pero quizás ayuden a alguien que esté pasando por algo similar. En noviembre de 1976, la verdad salió a la luz de la forma más cruel posible. Nuestra hija Rosa Elena, que entonces tenía 7 años, había ido a jugar a casa de una amiga cerca de la finca. Regresó a casa llorando, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Mamá, dijo entre sollozos, vi a papá besando a la señora de la granja grande. Se estaban abrazando en su jardín, mi mundo se derrumbó en ese momento. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran aplastado contra la tierra seca. Me fallaron las piernas y tuve que sentarme para no caerme. ¿Estás segura, hija mía?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mamá. Papá no llevaba camisa y ella llevaba un vestido blanco muy bonito. No me vieron. Esa noche, me enfrenté a Esteban. No hubo gritos ni lágrimas frente a él. Solo una pregunta directa, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas con Florencia Castro? Vi la culpa grabada en su rostro como una cicatriz. Bajó la cabeza y, por primera vez en meses, dijo la verdad. 3 meses, Pilar. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que iba a pasar, Esteban? Eres un hombre casado, padre de 5 hijos. ¿Cómo se suponía que iba a pasar? Intentó explicarle, hablar de lo diferente que era Florencia, de lo educada que era, de cómo lo hacía sentir importante, valorado. De cómo la vida con ella sería más fácil, más próspera. Me ofreció una parte de la finca, Pilar. Así puedo darles a los chicos un futuro mejor. ¿Y yo?, pregunté. ¿Y nuestras hijas? ¿Y todo el amor que hemos construido? No respondió. Salió de casa dando un portazo y solo regresó al día siguiente a buscar su ropa. Lo que siguió fue peor que la traición misma, fue el olvido total. Esteban no solo me dejó, abandonó a sus hijos como si nunca hubieran existido. Durante los primeros meses, los niños seguían preguntando por él. Miguel, el mayor, con solo 9 años, se pasaba horas en la ventana esperando a que su padre volviera del trabajo. Rosa Elena lloraba todas las noches, preguntando si había hecho algo malo para que papá se fuera. Los pequeños no lo entendían del todo, pero sentían su ausencia, la tristeza que impregnaba nuestro hogar como una densa niebla. Esteban se mudó a la casa de campo con Florencia. Oí los comentarios en el pueblo, que ahora vestía ropa cara. Conducía su coche y asistía a los eventos sociales de la élite local. Se había convertido en el marido que Florencia nunca tuvo la oportunidad de tener, ya que don Rodolfo era mucho mayor cuando se casaron. En términos económicos, nuestra situación se volvió desesperada rápidamente. La casa que alquilábamos se pagaba con el sueldo de Esteban, quien simplemente dejó de enviarnos dinero. El casero, don Jacinto, fue comprensivo durante el primer mes, pero luego no tuvo más remedio que desalojarnos. Recuerdo el día que tuvimos que irnos de casa. Era una fría mañana de mayo de 1977, con la cordillera nevada al fondo, ajena a nuestra difícil situación. Nuestras pocas pertenencias cabían en 2 maletas viejas y unos cuantos sacos de harina vacíos. Rosa Elena lloró, abrazando la muñeca de trapo que le había hecho. Mami, ¿a dónde vamos?, preguntó, con sus ojitos verdes llenos de lágrimas. Vayamos a casa de la abuela por ahora, hija mía. Es solo temporal, pero yo sabía que era mentira. Mi madre, viuda y con pocos recursos, apenas podía mantenerse. Tuve que reinventarme por completo. Nunca había trabajado fuera de casa. En aquel entonces, las mujeres casadas se quedaban al cuidado de sus hijos mientras sus maridos aportaban los ingresos. Pero la realidad no le da un trato fácil a nadie. Empecé lavando ropa para las familias más adineradas de la ciudad. Me despertaba a las 4 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y el aire frío me azotaba la piel, para recoger los fardos de ropa sucia. Mis manos, antes suaves, se secaron y agrietaron de tanto frotar la tela contra la tabla de lavar. El trabajo era duro. Fregaba camisas almidonadas, vestidos de seda y sábanas enormes hasta que me dolían los brazos y me protestaba la espalda. Luego tenía que colgarlo todo en el tendedero, esperando a que el viento de la montaña lo secara antes del anochecer. Rosa Elena, aunque era niña, me ayudó cuidando a sus hermanos menores. Miguel asumió responsabilidades de adulto. A los 10 años, ya buscaba trabajos esporádicos por el pueblo,
lustrando zapatos en la plaza o ayudando en el mercado para llevar unos pesos a casa. Vivíamos en una habitación diminuta en la parte trasera de la casa de mi madre. Era húmeda, con poca luz, y solo una pequeña ventana daba al patio trasero donde mi madre criaba unas gallinas. Pero era nuestro hogar, y hacía todo lo posible para que los niños se sintieran seguros allí. Nuestras comidas eran sencillas, mucho arroz, frijoles y, con suerte, un hueso con carne que el carnicero me vendía barato. Pero nunca faltaba comida. En nuestra mesa, aunque a veces solo me daban el caldo para que los niños comieran los sólidos, las noches eran las más duras. Cuando los niños dormían, me quedaba despierta remendando su ropa rota, planeando cómo conseguir dinero para los útiles escolares o simplemente llorando suavemente para no despertarlos. Durante este tiempo, Esteban pasó por el pueblo varias veces, siempre bien vestido, conduciendo el coche de Florencia. Me veía de lejos, pero apartaba la mirada como si fuera una extraña. Peor aún, cuando sus hijos corrían a saludarlo, los despedía rápidamente, visiblemente avergonzado por nuestra pobreza en vista de la nueva vida que había construido. Fue durante este momento tan difícil que descubrí una fuerza interior que ni siquiera sabía que existía. El dolor del abandono, que al principio me paralizó, se convirtió gradualmente en una especie de combustible para seguir adelante. Empecé a hacer empanadas para vender. Usaba la receta de mi madre, que había aprendido de mi abuela, masa fina. Un relleno sabroso de carne picada, cebolla, aceitunas y huevos duros. Me levantaba al amanecer para hacer docenas, que vendía en la puerta de la fábrica a la hora del almuerzo. El negocio creció lenta pero constantemente. Las empanadas de Doña Pilar se hicieron famosas en toda la ciudad. Pronto, empecé a recibir pedidos para fiestas, barbacoas y eventos religiosos. Rosa Elena demostró tener talento para el estudio. A pesar de todas las dificultades, era la mejor alumna de su clase, y siempre traía a casa cuadernos llenos de las estrellitas rojas de la maestra. Miguel se convirtió en mi mano derecha en el negocio, ayudándome a repartir paquetes por toda la ciudad. Poco a poco, nos recuperamos. Conseguí alquilar una casa pequeña, pero muy nuestra, en la calle Belgrano. Tenía 2 habitaciones diminutas, una cocina y un baño pequeño, pero era un palacio comparado con la pequeña habitación en la parte trasera de la casa de mi madre. Lo más importante es que los niños crecían fuertes, educados y con valores sólidos. Me aseguré de que asistieran a la iglesia, respetaran a sus mayores y comprendieran el valor del trabajo honesto. Durante esos años, oí noticias de Esteban y Florencia esporádicamente. Decían que se había convertido en un hombre importante en la finca, que vestía traje los domingos, que Florencia lo llevaba de vacaciones a Buenos Aires. Pero también oí otras cosas, que bebía más de la cuenta, que Mercedes era demasiado controladora, que no eran tan felices como parecían. No voy a mentir, sentí una pequeña satisfacción al escuchar estas historias. Pero también sentí lástima por el hombre al que había amado, que ahora parecía perdido en una vida que no era realmente suya. En 1982, 5 años después del abandono, ocurrió algo inesperado. Florencia Castro sufrió un derrame cerebral repentino que la dejó parcialmente paralizada. La elegante y poderosa mujer que me había robado el marido se convirtió en una persona frágil, dependiente de cuidados constantes. Esteban, acostumbrado al lujo y la posición social que le brindaba Florencia, no sabía cómo adaptarse a la nueva realidad. Supe que intentó convencer a sus familiares para que la internaran en una clínica de Buenos Aires, pero se negaron, alegando que debía cuidar de su esposa, ya que se había beneficiado tanto de su generosidad. Fue entonces cuando mi hija Rosa Elena, ahora de 13 años y una adolescente perspicaz, vino a decirme algo que lo cambiaría todo. Mami, dijo una tarde, al volver de la escuela, escuché a la maestra decir que doña Florencia perdió la memoria por el derrame cerebral. Ya no reconoce a nadie, ni siquiera a papá. Se me encogió el corazón, no por lástima por Florence, sino por una cruel ironía del destino. La mujer que había conquistado a mi marido con su inteligencia y sofisticación ahora ni siquiera recordaba su propio nombre. Unas semanas después, mi hijo Ramón, de 9 años, llegó corriendo a casa con los ojos muy abiertos. Mami, mami. Vi a papá en la calle y estaba llorando. ¿Llorando? ¿Estás seguro, hijo mío? Sí. Estaba sentado en la plaza, solo, con la cara mojada. Parecía muy triste. Esa noche, pensé en todo lo sucedido. Habían pasado 6 años desde que Esteban nos abandonó. 6 años en los que me había convertido en una mujer más fuerte e independiente, capaz de cuidar a mis hijos con dignidad. Y ahora él estaba solo,
cuidando a una mujer que ya no lo reconocía. El encuentro ocurrió una mañana de octubre de 1982, cuando regresaba del mercado con los brazos cargados de víveres. Era sábado, y la ciudad bullía con el típico bullicio de fin de semana. Esteban estaba de pie frente a la farmacia, con una receta en la mano. Al verme, su rostro se transformó en una máscara de vergüenza y arrepentimiento. Había envejecido mucho, su cabello ya estaba canoso, profundas arrugas le marcaban el rostro y sus ojos ya no tenían la misma seguridad que antes. Pilar, dijo con voz ronca, ¿cómo estás? Bueno, Esteban. ¿Y tú? Negó con la cabeza. Incapaz de sostener mi mirada. Florence está muy enferma. El médico dijo que no tiene mucho tiempo, no respondí. Simplemente lo observé, esperando a ver qué más tenía que decir. Los chicos, ¿cómo están los chicos? Han crecido. Miguel tiene 15 años y ya trabaja conmigo en el negocio de empanadas. Rosa Elena es la mejor alumna del colegio. Carlos, Ramón y Esperanza están bien, gracias a Dios. ¿Tienes un negocio? Percibí el asombro en su voz. Era como si no pudiera creer que hubiera sobrevivido, incluso prosperado, sin él. Sí. Esteban. Vendo empanadas, pasteles, comida para fiestas. No somos ricos, pero nunca nos ha faltado de nada. Guardó silencio un largo rato. Luego, con la voz entrecortada, dijo, Pilar, yo lo arruiné todo. Perdí a la familia más hermosa del mundo por una ilusión. Sentí que se me encogía el corazón, no de lástima, sino de una especie de amarga satisfacción. Tomaste tus decisiones, Esteban. Todos pagamos por nuestras decisiones, punto. Nunca. Me quiso de verdad, continuó. Le fui útil, nada más. Ahora que está enferma, veo que me trataba como a un empleado mejor vestido. ¿Y qué quieres que haga con esta información? Me miró con ojos suplicantes. Lo siento, Pilar. Solo. Lo siento. Florencia murió en el invierno de 1983, en una fría mañana cuando la niebla cubría las montañas como un manto gris. El funeral fue pequeño, pocos familiares de Buenos Aires asistieron al entierro, y toda la ciudad comentó lo vacío que estaba el cortejo fúnebre comparado con el de don Rodolfo años antes. Esteban quedó devastado, no necesariamente por su muerte, sino por la realidad que ahora enfrentaba. Florencia no había dejado testamento que lo incluyera como heredero. La finca San Miguel pasó a manos de un sobrino suyo que vivía en la capital, y Esteban se encontró sin hogar, sin trabajo y sin nada. Fue Rosa Elena quien me contó que vivía en una pequeña habitación en el centro de la ciudad, viviendo de los pocos pesos que ganaba haciendo trabajos esporádicos. El hombre que había sido el capataz más respetado de la zona ahora aceptaba cualquier trabajo para sobrevivir. Mamá, dijo una noche, no siento pena por él, pero a veces me pregunto si no deberíamos ayudarlo. Miré a mi hija con orgullo. A los 14 años, ya demostraba una sabiduría y una generosidad que me impresionaron. Rosa Elena, dijo, tu padre tomó decisiones que hirieron profundamente a esta familia. No le deseo ningún mal, pero tampoco es nuestra obligación salvarlo. De las consecuencias de sus actos, durante los meses siguientes, vi ocasionalmente a Esteban por el pueblo. Siempre estaba delgado, mal vestido, con la mirada perdida de quien ya no sabía qué hacer. A veces intentaba acercarse a sus hijos cuando los encontraba en la calle, pero ellos, especialmente Miguel, lo trataban con una frialdad que incluso a mí me dolía. Sin embargo, mi negocio siguió prosperando. Conseguí contratar a 2 mujeres para que me ayudaran en la cocina y ampliamos el menú para incluir platos locales disponibles por encargo. La casita de la calle Belgrano se quedó pequeña, así que pudimos mudarnos a una casa más grande, con patio trasero incluido. En diciembre de 1984, en Nochebuena, ocurrió algo que jamás olvidaré. Era una cálida noche de verano, y el aire estaba impregnado del aroma de las flores que florecían en los jardines de la ciudad. Estaba en la cocina preparando una ración grande de empanadas cuando oí que llamaban suavemente a la puerta. Eran casi las 10 de la noche, así que dudé antes de abrir. Era Esteban. Pero no el Esteban altivo y bien vestido que me había abandonado años atrás. Era un hombre destrozado, demasiado delgado, con ropa raída y ojos hundidos. Estaba claramente enfermo. Pilar, dijo con dificultad, ¿puedo hablar contigo? Es tarde, Esteban. Los niños están durmiendo. Por favor. Solo unos minutos. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta y lo dejé entrar.
Se sentó pesadamente en una silla de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos hablado de nuestros sueños cuando éramos jóvenes. Me muero, Pilar, dijo sin rodeos. Cáncer de pulmón. El médico me dijo que me quedan 3 meses. Como máximo, sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo, pero mantuve mi expresión neutral. No vine aquí pidiendo compasión, continuó. Vine porque necesito que sepan que reconozco lo que hice. Destruí la familia más hermosa que un hombre podría tener. Abandoné a los niños más maravillosos del mundo. Traicioné a la mujer más fiel y trabajadora que jamás haya existido. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero permanecí en silencio. Te convertiste en todo lo que soñaba ser, dijo con la voz quebrada. Una persona próspera y respetada que crió buenos hijos. Y yo, me convertí en nada. Permanecí en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí sentía una cruel satisfacción al verlo tan derrotado. Otra parte, la que aún conservaba recuerdos del hombre que había amado, sintió una punzada de tristeza. ¿Qué quieres, Esteban? Quiero que mis hijos sepan que lo lamento. Que su padre no era un mal hombre. Solo un hombre débil que tomó la decisión equivocada. Lo miré fijamente un buen rato. El hombre fuerte y seguro de sí mismo que me había conquistado en el Festival de la Cosecha había desaparecido. En su lugar había un fantasma, consumido por la culpa y la enfermedad. Puedes hablar con ellos, dijo finalmente. Pero será la última vez. Al día siguiente, reuní a todos los niños para charlar. Miguel, que ya tenía 17 años, fue el que más se resistía. No quiero ver a ese hombre, mamá. Nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Miguel, dije, se está muriendo. No te pido que lo perdones, solo que lo escuches. Rosa Elena, siempre más sensible, fue la primera en asentir. Si tiene algo importante que decir, creo que deberíamos escucharlo. Los más pequeños, Carlos, Ramón y Esperanza, apenas recordaban a su padre. Para ellos, yo había sido su madre y su padre durante todos esos años. La reunión tuvo lugar una tarde de enero en nuestro patio trasero, a la sombra de la parra que había plantado años atrás. Esteban llegó puntual, con una pequeña bolsa de papel marrón. Verlo junto a sus hijos era doloroso. Miguel era más alto que él ahora, con hombros anchos y manos callosas por el trabajo. Rosa Elena se había convertido en una joven hermosa, con mis ojos verdes, pero con la barbilla firme, que yo había desarrollado durante años de lucha. Los niños más pequeños lo miraban con curiosidad, sin rencor, pero también sin reconocerlo. Hijos, comenzó Esteban con voz débil, no vine aquí a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirles que son la mayor bendición que he recibido en la vida, y que mi error fue abandonar esa bendición. Abrió la bolsa y sacó 5 pequeños objetos, eran medallas de San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros. Les compré uno a cada uno, dijo con manos temblorosas. Quiero que sepan que, aunque estoy lejos, aunque fallé como padre, siempre los he amado. Miguel tomó la medalla a regañadientes, pero Rosa Elena se acercó y besó a su padre en la frente. Gracias, papá, dijo simplemente. Fue la última vez que lo vieron. Esteban murió una mañana de marzo de 1985, solo en la pequeña habitación que alquilaba en el centro. Su casero lo encontró 3 días después cuando los vecinos se quejaron del olor. El funeral fue sencillo, financiado por el ayuntamiento. Mis hijos y yo fuimos, no por él, sino para cerrar definitivamente este capítulo de nuestras vidas. Éramos prácticamente los únicos presentes, aparte del sacerdote, que ofició una misa breve. Mientras bajaban el ataúd a la tierra seca del cementerio, sentí una extraña mezcla de alivio y melancolía. Alivio por liberarnos por fin de esa sombra que nos había dominado durante tanto tiempo. Melancolía por el recuerdo de lo que una vez tuvimos como personas felices. Miguel arrojó una flor sobre el ataúd y dijo, descansa en paz, papá. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Rosa Elena lloró, no por el hombre que había muerto, sino por el padre que nunca recuperamos. En los años siguientes, nuestra familia siguió creciendo y prosperando. Miguel se convirtió en un exitoso empresario, dueño de 2 panaderías en la ciudad. Rosa Elena se graduó de maestra y se casó con un médico amable y trabajador. Carlos se hizo mecánico, Ramón siguió la carrera militar y Esperanza se hizo enfermera. Continué con mi negocio hasta los 65, cuando finalmente me jubilé. Hoy, a los 78, vivo rodeado de nietos y bisnietos,
En un hogar confortable que construí con mi propio esfuerzo. Quizás te preguntes si siento que hubo justicia en la historia que conté. Si siento que Esteban pagó por abandonarnos, la verdad es que no fui yo quien pagó las consecuencias, sino la vida misma. Esteban perdió todo lo que realmente importaba en pos de algo que creía mejor. Perdió a su verdadero amor, a sus maravillosos hijos y la oportunidad de construir algo duradero y significativo. Florencia nunca lo amó de verdad, era un recurso útil para ella, un atractivo complemento para su nueva vida de viuda. Cuando enfermó y ya no necesitó sus habilidades como capataz, cuando ya no pudo presumir de él en eventos sociales, se convirtió en una simple carga. Yo, en cambio, descubrí una fuerza que desconocía. El dolor me enseñó independencia. La traición me enseñó a valorar a las personas leales. Las dificultades me enseñaron que puedo superar cualquier obstáculo. Cuando tengo un propósito mayor, mis hijos, hoy, al mirar atrás, ya no siento rabia. Siento pena por Esteban, por el hombre que pudo haber sido y por las oportunidades que desperdició. Siento gratitud por la mujer fuerte en la que me he convertido. Queridos espectadores, espero que mi historia les haya conmovido de alguna manera. Si están pasando por una traición, un abandono o momentos difíciles, recuerden, son más fuertes de lo que creen. La vida tiene su propia forma de impartir justicia, y a veces el mayor castigo para quienes nos lastiman es perder la oportunidad de estar a nuestro lado cuando nos convertimos en personas increíbles. Dale, me gusta, a este video si te resultó significativo y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Comenta abajo si has pasado por algo similar, si crees en la justicia de la vida o si simplemente quieres compartir tus propias experiencias. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga y recuerda, no importa lo oscura que parezca la noche, el sol siempre vuelve a salir.